Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Lenonel con otro tutorial más. En estos últimos meses he estado trabajando en proyectos personales, en el cual he tenido la oportunidad de grabar vídeo con la Sony Alpha 7 III. Como sabemos muy bien, esta cámara es muy versátil en foto como en vídeo. Así que en este tutorial nos vamos a centrar en la configuración para vídeo de esta cámara. Te enseñaré el menú principal y los botones personalizables que yo utilizo para que te sirvan de referencia en tus próximos proyectos. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el tutorial. Bien chicos, estamos en el menú principal, en la pestaña número 2, que es la referente a vídeo. Te voy a mostrar los ajustes más importantes de esta cámara. En primer lugar tenemos el modo de exposición, lo tenemos en manual. En la segunda opción, pues el formato de archivo, mis videos siempre los grabo en 4K. Así que escojo esta opción. Para grabar ajuste lo tenemos en máxima resolución, que es la 25/100. Para la opción de SQ, utilizo esta opción para grabar los timelapse. Lo tengo a la velocidad de 1/25. La siguiente pestaña, la velocidad de enfoque normal. La sensibilidad de seguimiento del enfoque lo tengo en estándar. Y nos vamos a la grabación de sonido, que lo tengo obviamente activo. El nivel de grabación lo tengo a 10 porque utilizo un micrófono externo. Lo tengo activo la visualización de audio. En la siguiente pestaña, en la número 3, la opción más importante es el disparador al final del todo, que básicamente es utilizar para grabar el vídeo el botón principal que tomamos fotografía. Entonces esta opción lo activamos. Bien, para la siguiente pestaña, en la número 4, nos vamos a la opción de Steady Shot, que lo vamos a activar. Para los ajustes de Steady Shot, eso es cuando utilizamos lentes manuales o lentes automáticos. Pues nos da esta opción en cambiar automático a manual. Normalmente lo utilizo automático ya que tengo los lentes de Sony. En la siguiente pestaña, el zoom. Los ajustes de zoom lo tengo en la máxima resolución, que es zoom imagen clara. Continuando en la sexta pestaña, pues encontramos aquí el monitor. Lo tengo en manual. ¿Por qué lo tengo en manual? Porque si lo pasamos a modo automático, cualquier cosa que pase por el visor nos va a bloquear la pantalla, como en el ejemplo. Así que por esa razón la tengo en manual, para que no pase nada al pasar por el visor. Bueno, y finalmente vamos a ver una opción interesante, que es mi menú. Básicamente aquí voy a meter todas las opciones principales para que estén a mano en caso que lo necesito. La primera es formatear, la segunda, brillo del monitor, la grabación de ajuste. El ajuste de realce es para utilizar con lentes manuales. El focus picking. La memoria, eso lo tengo en la primera pestaña. En la segunda pestaña lo tengo el monitor, la operación táctil, los ajustes de cebra para los modos de exposición y para fotografía la toma silenciosa. En el 3 tengo el autofocus por cara, los ajustes de Steady Shot, modo de avión, perfil de imagen. Y si quieres añadir cualquier elemento, pues simplemente le das añadir elemento y escoges la opción que más te interese.
Y así llegaremos al fin de los ajustes de menú. Bien chicos, para los botones personalizables en la pestaña número 8, pues aquí podemos cambiar todos los botones que nosotros quisiéramos. En la rueda de control tengo el ISO, así que si presiono la rueda de control pues puedo cambiar el ISO, aumentar o disminuir. En el C1 tengo el perfil de imagen, o sea que si presiono el C1 voy a escoger entre las distintas opciones de perfiles que tiene esta cámara. Más adelante haré un vídeo hablando sobre ello. Vamos con el siguiente, que es el C2. En el botón personalizado C2 lo tengo el balance de blanco. Al presionar pues tengo todas las opciones de balance de blancos que tiene esta cámara. Seguimos con la siguiente opción, que es el C3, el cambio de APS-C a full frame. Esto quiere decir que si yo presiono el botón C3, pues me hace un ligero zoom, el cambio de APS-C a full frame. En el C4 tengo la opción de zoom, que si presiono este el C4 pues me hace un ligero zoom digital. Perfecto, vamos a la siguiente pestaña, la número 2. El principal tengo el botón central. En este botón lo he asignado a memoria. ¿Por qué a memoria? Porque por ejemplo, al yo utilizar slow motion lo tengo en el número 2. Entonces si yo quiero cambiar algún parámetro del slow motion para grabar en slow motion, pues simplemente presiono el botón central y grabo. Por ejemplo, en este caso voy a cambiar un perfil de color al número 1 y con presionar el botón central pues he grabado en la opción 2. Regresamos al menú principal de botones y vamos al botón de abajo. En el botón de abajo lo tengo asignado para el brillo del monitor. Aquí puedo ajustar el brillo de acuerdo a mis necesidades. Para la siguiente opción es el botón AL. Es la amplificación de enfoque. Esto lo utilizo para cuando estoy utilizando lentes manuales. Esto es de gran ayuda para enfocar con más precisión. Miren cómo estamos enfocando con más precisión para que salga enfocado la imagen. Y como último tenemos la función FN. Normalmente yo utilizo dos principales aquí, las que estás viendo ahora mismo, que es el enfoque continuo y el enfoque manual. Estas dos opciones son las que más utilizo en esta función. La siguiente es el área de enfoque. Aquí puedo cambiar por las distintas áreas de enfoque, que tiene esta cámara. Así que estas serían los botones personalizados que yo utilizo. Si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, pues seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao.